Bien, este es un tema bastante importante y principal en cuanto a la creación por Dios. El primer versículo del libro de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un verso que puede y tiene muchas controversias en muchas personas de la tierra, que no admiten que Dios ha creado el universo, las galaxias y todos por otras teorías que, como sabemos, existen diversos, sin conocer las Sagradas Escrituras, que Dios ha hecho todas las cosas. Entonces, para este tema vamos a también guiarnos acerca de algunos versículos sobre el término, la palabra dispensación. En este caso, vamos a leer el libro de Efesios, que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 9-10. Otro verso: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versos 2 y 9. Otro verso: de la cual fui hecho ministro según la administración que Dios me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 25. Entonces, podemos resumir de manera introductoria a que esta dispensación, el tiempo que Dios ha provisto en el hombre, en la tierra, y como los periodos de tiempo que el Señor ha establecido para el trato con el hombre, mediante la administración, también llamado también mayordomía, gobierno de trato ordenado de Dios con el hombre en su responsabilidad y las consecuencias del pecado y la promesa del plan de Dios. Entonces, vemos aquí el tiempo de la inocencia. En esta etapa, o en este tiempo de la inocencia, el hombre se encuentra en el huerto de Edén, bendecidos por Dios. Como la Escritura dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis capítulo 1, verso 26 al 29. Entonces vemos aquí, justamente hace unos instantes, conversando con el hermano José, gracias por su... Y sí, acá está parte de la responsabilidad del hombre en el huerto de Edén. Entonces, además, hay citas que dicen que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces, Dios estaba conforme y contento con la obra que había hecho en la creación.
Y dice la palabra de Dios también, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Las citas se encuentran en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Entonces, vemos aquí, Dios creó el universo, la naturaleza, los animales, vegetales y al hombre. Esta afirmación, decíamos hace unos instantes, desafía a muchos hombres que desconocen las escrituras de Dios. Esta maravillosa galaxia en el que vivimos gira a la velocidad de 784,000 kilómetros por hora. Aún a esta velocidad vertiginosa a nuestra galaxia le toma 200 millones de años para hacer una rotación. Además, existen más de 1.000 millones de galaxias como la nuestra, siendo el número de estrellas por muchos científicos igual a todos los granos de la arena de las playas del mundo. Dios no necesitó crear el universo, sino que Él decidió crearlo por su expresión de amor. La creación fue hecha por la unidad de Dios Trino en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creados el hombre, varón y su pareja varona. Eva, bendecidos por Dios en inocencia, para que fructifiquen y se multipliquen. Dios asigna autoridad al hombre para dominar, señorear la tierra y gozar de los frutos y las plantas. Aquí confirmamos lo que es la responsabilidad del hombre en el huerto. Dice las escrituras, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, verso 15. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, verso 18. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2, verso 25. Vemos aquí también su posición en el huerto de Edén. Adán y Eva, en su estado de inocencia, gozan de la comunión con Dios, y su estadía en el huerto de Edén, que en hebreo significa delicia. Adán fue puesto por autoridad para labrar y conservarlo. Dice la palabra del Señor, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había tomado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 8 y 9. Entonces, tuvieron Adán y Eva oportunidad de comer del árbol de la vida, al que tenían acceso, como dice Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. En su estadía en el huerto, aprovechaban de los frutos que tenían al alcance. Adán tenía instrucciones claras de sojuzgar y señorar sobre la tierra, pero no con el sudor arduo de su frente, como trabajar por necesidad todos los días para comer. El trabajo era parte importante que dignificaba. Representar la imagen de Dios en la creación. No se avergonzaban de su desnudez por la cobertura, gloria de Dios, que poseían como protección en su inocencia. El estado de su alma era puro, limpio, sin culpas, para elegir ser santo. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Apartarte de los tales. 1 Timoteo 6, capítulo 6, verso 3 y 5. Entonces vemos el mandato de Dios. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, es otro de los mandatos prácticamente decisivos dentro de las responsabilidades que tenía el hombre, Adán, en el huerto de Edén. Justamente este es el mandato que más debían de haber cuidado. Sin embargo, es el que fue quebrantado, como vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces Dios promete la vida y la bendición a la pareja que gozaban de la comunión con Dios. Génesis capítulo 3, verso 8. Disfrutaban pues de las delicias de todo tipo de frutos del huerto, a excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le advirtió, haciéndoles responsables de las consecuencias de desobedecer el mandato divino. Ciertamente morirás. Separación de Dios. Ahí aparece la muerte espiritual, separada de Dios. Y luego vamos a ver también que aparece la muerte física. Entonces, una vez que desobedecen por la serpiente, el Satanás astuto, entonces dice la escritura, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 1 al 4. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3, versos 5 al 6. Entonces vemos aquí de parte del enemigo la falsa expresión maligna, ¿no? Mentiroso de Satán para engañar, y como que le engañó a Eva. Y por ella a toda la generación y a su esposo, ¿no? O a su compañero. Aquí aparece la muerte espiritual. Aquí se trastocó la mente también de Adán y Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Entonces, su respuesta es bastante lamentable de también nosotros pensar en este momento, ¿dónde nos encontramos nosotros? En ese lugar agradable que Dios puso a su creación, al hombre, dentro de las delicias del paraíso, o estamos fuera del paraíso. Entonces es bueno pensar en esta interrogante, estimados oyentes, esta noche. Y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé? No comieses. Estas son las malas enseñanzas, las influencias falsas de la palabra de Dios. El enemigo no dice exactamente lo que Dios habló, sino
falseando la verdad. Adán no admite su culpabilidad en este asunto. De lo contrario, le reclama a Dios de la mujer que le dio. Y Eva reconoce a medias también. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Las consecuencias de desobedecer a Dios y obedecer a otras personas que no son la palabra de su creador, de su padre, es terrible las consecuencias. Y es lo que vamos a ir tocando. En las consecuencias. Entonces, estas consecuencias nos van a denotar prácticamente el castigo por no reconocer la culpa el hombre. Entonces, es juzgado. Prácticamente es el juicio. Dice la palabra de Dios, como estamos viendo. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirán, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces es terrible la consecuencia de la desobediencia al Dios creador. El pecado trastocó no solamente a la mente del hombre, la mente humana, atrofiado, sino también al medio ambiente. Todo está trastocado. Por eso incluso algunas escrituras podemos apreciar que la tierra mismo gime, ¿no? Gime la esperanza, ¿no? Aguarda esa esperanza de la redención. Como dijeran el escritor en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 19 al 25, ¿no? Todo está trastocado. La muerte física, aquí vemos, al polvo volverás. Al principio, Adán y Eva tenían comunión con Dios. No tenían vergüenza de su desnudez, hasta que desobedecieron al mandato divino y fue roto esa comunión, asumiendo las consecuencias trágicas de la separación de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Adán y Eva, pues, son responsables de la consecuencia del pecado. Además del enemigo Satán. Sobre la rebelión del mandato divino. En la pérdida de la comunión con Dios, murieron espiritualmente y luego físicamente. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Oseas capítulo 6, verso 7. Entonces, el Señor es tan bondadoso, tan misericordioso. Su brazo, su mano de amor, siempre estaba presente en cada dispensación, en cada tiempo. Vamos a ver la gracia y la promesa. Entonces,
citamos el libro de Génesis, capítulo 3, versos 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Otra cita, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3, verso 7. Otra cita, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 21. Bien, entonces vemos aquí la victoria de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero mismo de Dios en la cruz, como nuestro Redentor a favor del pecador arrepentido. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Entonces, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, se refiere entre el enemigo Satanás, la serpiente, que al Señor, nuestro Señor Jesucristo, le iba a herir una herida de muerte en la cabeza, pero también el Señor Jesucristo, nuestro Señor, iba también a tener una herida en el calcañar. Como dice Isaías, por cuya herida fuimos nosotros curados, y curados para siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no con nuestras obras, en el verso de Génesis 3:7, nos presentamos ante Dios, sino por fe en la gracia, obra del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo en la cruz, muriendo en vez del pecador. Tal vez podríamos suponer que aquí a Adán se pusieron hojas de vegetales, de higuera, como dicen las Escrituras, para poder cubrir su desnudez. Sin embargo, el Señor le proveyó un sacrificio que se ve, bueno, no está textualmente, pero dice que le hizo delantales, ¿no? El Señor los vistió con túnica de pieles. Entonces, podemos ver que en su bondad el Señor les proveyó otro vestido en su provisión. Hasta que vemos también una cruz posterior en el Nuevo Testamento, habla de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por el pecador. Entonces, es una gracia muy bondadosa que solamente proviene de Dios y una promesa eterna y para siempre. Podemos agregar también a lo dicho anteriormente, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Entonces, la exigencia del perdón es con derramamiento de sangre. No es que tengamos que pensar que Dios es un Dios de sangre, que ve y sangrar, sino que en ella está el mejor símbolo de la vida que nos mantiene vivos, gracias a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Esta escritura es el corazón de las buenas noticias para usted, estimado oyente, de la reconciliación de los pecadores con Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, una vez que el pecado fue consumado, también Dios obró por separar al hombre del jardín de Edén, por su propósito también de bondad, no porque sea malo, porque si el hombre se quedaba en el paraíso, iba a seguir contaminando lo malo hasta la muerte y para siempre. Y Dios lo sacó justamente para darle una oportunidad y darnos ahora de creer en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el tema
de fondo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. La gracia está, la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Entonces, vemos aquí ya la expulsión, la aplicación del juicio de Dios en el hombre, ¿no? Dios cuida de que el hombre no viva en pecado para siempre. Es una bondad también de Dios que lo sacó para arreglar la condición del hombre. Encubiertos por buenas obras o por bondad de Dios, en el plan de Dios está preparado una nueva tierra y cielo nuevo para los creyentes, según Apocalipsis capítulo 22. Para terminar, aún vigentes todavía las promesas de Dios actualmente. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 1 Corintios, capítulo 15, verso 47. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 6, verso 23. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos, capítulo 13, verso 8. Entonces, aún vigentes las promesas de Dios, actualmente todavía. Estimado oyente, considera pues la fe en las escrituras de Dios y de vuestros predicadores que nos hablaron y nos siguen hablando de la deidad del Señor Jesucristo, Dios inmutable de vida eterna de los siglos, que nunca dejará ni abandonará a los que en Él confían, como su único y seguro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Gracias por su atención.